Bueno, vamos a ir empezando. Bienvenidos a todos, chicos. Otro episodio más de Dataverse Zero to Hero. Ya, bueno, no va mal, ¿eh? Episodio 7. Hoy con otro de los referentes. Ya no quiero presentarlo más porque ya nos conocemos de antes, pero bueno, para mí una de las referencias aquí, uno de los motivadores de los que empezábamos en Dynamics hace ya 5 o 6 años. Hola, Demian, bienvenido. Hola, buenas, Nacho, ¿qué tal? Gracias por la Mejor. presentación. Nada, yo es que no quiero dar detalles, solo hechos. Entonces, por ahí va bien. No sé si han notado, mi tono es un poco más neutro, no está Nico hoy con nosotros. Ya, Hoy hay ya, más espacio para que hablemos los demás. Y bueno, pues nada, presentar un poco hoy a Demian, MVP ya de habla hispana, uno de los referentes que tenemos aquí. Ya no es el único MVP, ya hay más, pero bueno, uno de los con los que hemos empezado todos. Y el episodio de hoy es administración y gobierno de Dataverse. Comentar solo que bueno, todas las sesiones que se van haciendo cada semana va quedando la URL para que lo podamos seguir y para que podamos consumir luego cuando podamos. Bueno, y sin más, darte paso, Demian, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis, si las podemos resolver, si no, yo las escalo y os las responderemos durante la semana. Así que nada, todo tuyo, Demian. genial, sí, bueno, y si vamos cogiendo preguntas, de última, mandarlas y yo ayudo a responderlas también dentro de lo que pueda. Se ve mi pantalla, ¿no? Antes que nada, sí. Sí, sí, sí. Vale, pues gracias, Nacho. Como bien decía, hoy vamos a hablar de administración y gobierno en Dataverse. Es un capítulo muy largo, la verdad me ha tocado uno de los largos, y la verdad es que no sabía muy bien por dónde empezar. Primero voy a empezar por presentarme. Como decía Nacho, soy MVP hace 9 años, de 2013. También soy MST hace 4 años más o menos, o 3 años y pico. Y luego, bueno, tengo experiencia trabajando con CRM desde la primera versión, de la 1.2, unos 17 años más o menos. Y luego, bueno, obviamente con Power Platform, con lo que vino después, ¿no? Colaboro, bueno, en B-Summit, organizando el evento, en Power Platform y amigos con Nacho con Marco y con Mario. En la revista Compartimos también, que a veces escribo artículos allí. Tengo en GitHub un tema de open source con Workflow Tools. También, bueno, participo en cualquier tipo de evento como este, ¿vale? Que me gusta siempre estar compartiendo y demás. Y bueno, soy el CTO en Axasure, lidero el equipo de CRM Power Platform en Axasure. Y bueno, básicamente eso es lo que soy últimamente, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la administración y gobierno de Dataverse. Y creo que una de las cosas interesantes para entender bien cómo gobernar el Dataverse es entender de dónde viene técnicamente, es decir, de cuál es el origen, de dónde viene todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? Pues vamos a ver un poco de historia. Acá tenemos una línea de tiempo que empezó más o menos allá por 2002 con la versión 1.0 del CRM, luego 1.2, 3.0, 4.0, 2011, 2013, hasta 2016. Lo he separado en dos porque a partir de aquí, en 2016, que fue el año 2015, 2016, ahí saltó la versión de Dynamics 365, que es la que hay hoy en día, como que ya dejó de llamarse por versiones, sobre todo porque ahí es donde cobró más fuerza el tema de online. Y también ahí es cuando nació el Common Data Service 1.0, que ahora voy a explicar lo que es, hasta llegar hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, voy a intentar explicar de dónde viene y por qué lo he puesto todo junto, porque realmente todo lo que es la Power Apps, la Power Platform, buena parte de lo que viene, lo que tenemos hoy en día no es algo diferente a lo que teníamos antes en Dynamics o en la parte de CRM, el capítulo CRM, ¿no? Entonces, por eso he separado CRM y Power Platform aquí como dos partes, pero son dos partes de lo mismo. Y ahora voy a intentar explicarlo en un par de slides bastante sencillas con una animación de dónde viene todo. Porque muchas veces la gente me pregunta, oye, pero si monto esto en Power Platform, luego no lo veo en Dynamics, o si monto esto en Dynamics, luego no lo veo en Power Platform, pero hay gente que todavía no entiende que es lo mismo, ¿vale? Porque realmente tenemos el mismo Dataverse por debajo. Entonces, bueno, lo que ocurrió principalmente es que nosotros teníamos un CRM donde teníamos una serie de módulos, como el de ventas, marketing y servicios, sobre todo, ¿vale? Y luego también podíamos montar nuestras propias aplicaciones que se llamaban XRM. De hecho, hay un vídeo por ahí contando que se podía montar cualquier cosa dentro del CRM, pero al final tú lo montabas y tenías todo en el paquete. No había forma de decir esto lo quiero y esto no. Al final se montaba todo y luego tú tenías que ir ocultando
lo que no te interesase. ¿Qué ocurrió? Pues todo eso fue generando una plataforma dentro del mismo Dynamics que se fue evolucionando con el tiempo, desde la versión 1 hasta la versión 2016, en donde ya había entidades, había relaciones, había código, había workflows, había seguridad con los roles, etcétera, que se fue evolucionando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues Microsoft dijo, oye, esta plataforma está teniendo bastante poder, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar para afuera lo que son las aplicaciones, que al final es como propiedad intelectual, digamos, de negocio, ¿no? Vamos a quitar eso de negocio y vamos a dejar la parte técnica por separado, ¿no? Entonces, al final lo que teníamos era que teníamos una plataforma dentro del CRM bastante potente, donde teníamos una herramienta para poder generar visualizaciones o formularios o vistas y paneles, etcétera, con el nuevo interfaz de usuario también. Una potente API con una SDK para poder desarrollar lo que querramos y poder hacer llamadas y que de hecho, toda la plataforma Dynamics siempre desde el principio estuvo desarrollada para que tú puedas utilizar esa API. De hecho, la propia plataforma utiliza la API todo el rato, ¿no? Luego también salieron las business rules y los workflows que se fueron evolucionando también con el tiempo. Y también está dentro de la plataforma. También podíamos extender la base de datos con entidades, relaciones, campos, etcétera. Y cada vez teníamos más funcionalidades. Y también podíamos crear y extenderlo a través de los plugins, ¿no? Con código.net. Entonces, lo que ocurrió es que se fueron separando, digamos, las aplicaciones que al final tienen inteligencia de negocio, que se fueron montando sobre esta plataforma y poquito a poco se fue separando, ¿no? No fue de un día para otro, pero poco a poco esto se convirtió en soluciones. Entonces ya teníamos una solución de ventas, una solución de marketing, otra de servicio que se instalaban sobre la plataforma. Entonces, poquito a poco se fue separando. No fue de un día para otro, como digo, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? En 2015 se anunció el CDS 1.0. De hecho, fue en el Convergence de Barcelona de 2015. Se anunciaron las Power Apps y era como una revolución, ¿no? Vamos a crear aplicaciones low code, se van a poder crear aplicaciones a golpe de clic. De hecho, la demo ahí en Barcelona fue bastante impresionante, cómo podías de repente crear una aplicación haciendo 4 clics y la verdad es que estuvo muy bien. Entonces, ese Common Data Service 1.0 que se llamaba internamente, pero realmente eran las Power Apps iniciales, pues empezaron a evolucionar, ¿no? Y durante esos primeros años se creó primero una herramienta para hacer aplicaciones que se llamaba Power Apps Player, que era la aplicación que tenemos hoy en día para crear Canvas Apps, ¿no? También se empezó a desarrollar una SDK para poder extenderla. Nació también Microsoft Flow, ¿vale? Que hoy en día se llama Power Automate, pero en su momento se llamaba Microsoft Flow. También se empezó a crear un Common Data Service donde podías crear entidades y tablas mucho más limitadas que las que teníamos en CRM, pero se podían crear unas cosas. Y luego también conectores, ¿vale? Entonces, claro, lo que ocurrió fue que se empezaron a dar cuenta que estaban creando algo nuevo, porque eran equipos separados desde el punto de vista técnico dentro de Microsoft, que a la final tenían ciertas cosas en común. Por ejemplo, teníamos las interfaces de usuario, teníamos dos. Teníamos la de Dynamics CRM y teníamos también en Power Apps la de Power Apps Player, ¿no? Luego también se crearon, empezaron a crear la API con la SDK, pues también vieron que tenían que ahí como una cosa duplicada, ¿no? Las business rules con los flows, lo mismo, y encima en las bases de datos también. Entonces, al final esto provocó que la versión nueva de las Power Apps dijeron, ¿por qué no aprovechamos una plataforma que viene desde 2002 evolucionando y que tenemos muy potente, de aprovechar esa plataforma que tenemos e incluir las cosas nuevas que tengamos del Common Data Service? De esa manera lo que vamos a poder hacer es unificar los equipos, desarrollarlos mejor y tener muchas más funcionalidades y evolucionarlo al siguiente nivel, ¿no? Entonces lo que ocurrió a partir de 2018 es que surgió la Power Platform, como conocemos hoy en día, que se llamó Common Data Service 2.0, luego cambió el nombre a Dataverse, hubo algún nombre ahí intermedio también, en donde también se incluyó Power BI, pero también teníamos Power Automate y Power Apps, ¿vale? Entonces, al final, esta plataforma como que se extendió y absorbió todo, ¿no? Y entonces, claro, Dynamics quedó para el vertical este que nosotros comentamos, incluso aquí ya estaban, bueno, Field Service y otros más, ¿vale? Y esto es lo que tenemos hoy en día. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, ¿y por qué hay dos diseñadores de aplicaciones de Power Apps? Uno para las Model Driven, que son las que vienen de SRM, y otras para las Canvas Apps, que son las que venían de las Power Apps nuevas. Es justamente por esto, porque se fusionaron las cosas, ¿no? Otros me dicen, ¿por qué tenemos los workflows y también tenemos Power Automate, ¿no? Y es por esto, ¿no? Al final lo que hicieron fue unificar todo
y de esta manera poder evolucionarlo de una forma más potente, ¿vale? Y además también incluyeron que estas Canvas apps, que estos flows que se pueden crear y demás, pues se puedan meter en soluciones, ¿no? Y así se puedan desplegar. Entonces, bueno, es interesante entender por qué viene la diferencia hoy, a partir de 2018, y cuál es la diferencia que tenemos entre Dynamics 365 y el Common Data Service 2.0. Y creo que con esto más o menos lo estoy explicando, ¿no? Al final, Dynamics 365 está montado sobre la Power Platform porque realmente nativamente viene de eso. Lo que pasa es que además podemos aprovecharnos de todas estas herramientas que vienen de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta un poco de dónde viene todo esto, ¿vale? Vamos a entrar un poco al tema que nos compete hoy, que es la gobernanza y administración de todas estas herramientas, ¿vale? Básicamente todo esto de la gobernanza viene en un área de Microsoft, de hecho lo podéis buscar en la documentación, que se llama adopción de la Power Platform. La adopción de la Power Platform tiene como 4 partes y una de esas partes es la administración y gobernanza, ¿vale? Entonces tenemos la estrategia y visión, consolidar y educar, apoyo y la parte de administración y gobernanza. Voy a ir contando más o menos lo que es cada una de ellas y me voy a detener en la última, que es la que nos compete hoy, ¿vale? Lo primero es la estrategia y la visión, ¿vale? Lo primero es entender, cuando voy a montar algo con Power Platform y dentro de lo que es la adopción de la Power Platform, es que tenemos que entender los roles que vamos a tener, ¿vale? En este caso, pues hay 5 roles, los que plantea Microsoft. Uno para estrategia, otro para administración, otro para crear componentes reutilizables, otro para ir evolucionando nuevos componentes o gestionar el backlog y otro para dar soporte, ¿vale? Estos son los roles que hay que tener en cuenta y luego de cómo se va a ir desplegando. A veces algunos clientes quieren que esto se despliegue de forma centralizada, es decir, que tengamos un equipo que se encargue de desplegar y de crear las aplicaciones, a veces descentralizado, donde tenemos diferentes equipos que van a ir desplegando, y a veces tenemos un tema matricial en donde tenemos una mezcla, ¿no? Entre centralizado y descentralizado, o incluso algo más complejo y más automatizado a través de DevOps, ¿no? Todo esto va a ir haciendo que vayamos subiendo una serie de modelos de madurez, que hay todo un documento de la adopción que nos va a ir diciendo, dependiendo del nivel de madurez que vamos teniendo, pues cómo va a ir evolucionando este tipo de cosas. Obviamente esto no se implanta de un día para otro, es un tema de un cambio cultural que hay que implementar en las compañías y que cada compañía puede tomar un camino u otro y una velocidad u otra, ¿vale? Luego tenemos la parte de consolidar y educar, es decir, una vez que tenemos una estrategia de Power Platform y de Low Code instalada en la compañía, pues tenemos que ir viendo cómo vamos a ir consolidando los equipos que van a ir desarrollando aplicaciones y cómo van a ir evolucionando en ello, ¿no? Entonces, lo primero es crear como una especie de comunidad, ¿vale? En donde podamos ir generando, digamos, comunicación entre los diferentes equipos de la organización para que compartan ideas, para que compartan experiencias, para que compartan componentes, también para hacer un poco de evangelización, hacer hackatones internas que se hacen bastantes hoy en día para crear apps o para compartir equipos, mezclar gente e intentar construir cosas. También para, bueno, compartir casos de éxito. Sirve mucho también para evangelizar, mostrar casos de éxito internos en la compañía, es decir, montar un par de aplicaciones y decir, miren, esta aplicación la estamos usando para esto y esta otra aplicación la estamos usando para lo otro y han tenido éxito, para también fomentar y demostrar que esto funciona. Y luego la parte, obviamente, de entrenar, ¿no? De cómo dar talleres, de cómo formar al equipo interno, de cómo evolucionarlo y demás. Es bastante interesante también evolucionarlo y también y mantenerlo, ¿no? Pues sobre todo porque esto va cambiando todos los días tenemos funcionalidades nuevas y hay que ir evolucionándolo. La tercera parte es la parte de apoyo, ¿no? En donde tenemos que dar un soporte tanto al usuario final como a los creadores de aplicaciones y de hecho en la documentación de Microsoft también proponen un tema de soporte interno donde nosotros podamos crear una especie de helpdesk interno y podamos evolucionarlo y luego ya un soporte externo que puede ser a través de un partner, a través de Microsoft o incluso a través de las comunidades. Es decir, mando algo a alguna comunidad o, por ejemplo, en un foro como este y alguien tiene una duda y la puede preguntar y bueno, y se ayuda abiertamente también, ¿vale? Entonces, este tipo de soporte es interesante para que si hay alguna incidencia, algún problema o alguna dificultad para implementar alguna aplicación, pues se pueda extender, ¿vale? Y el último punto de la adopción de la Power Platform es la parte de administración y gobernanza, que es lo que nos toca hoy, ¿vale? Es importante que entendáis que la adopción, la parte de administración y gobernanza no es un todo, sino que es una parte dentro de una estrategia de adopción de la Power Platform, en donde
pues está todo bastante documentado por Microsoft y bastante ordenado. De hecho, todo esto que estáis viendo lo saqué de la propia documentación de Microsoft, que podéis ir a cogerla, pero bueno, luego os comparto también la PPT que tiene todos los enlaces, ¿vale? Entonces, principalmente lo que hay que tener en cuenta es que hay que primero administrar, luego proteger y luego supervisar y alertar, ¿vale? Y voy a contar un poco los detalles de los contenidos de cada uno de ellos a través de distintos enlaces y finalmente nos vamos a meter sobre todo en una herramienta que nos va a servir mucho para toda esta parte de administración y gobernanza, que es el kit del Centro de Excelencia, el Starter Kit se llama, del Centro de Excelencia de Power Platform, que lo tengo instalado y lo vamos a visualizar dentro de lo que es las instalaciones. Entonces, dentro de lo que es la plataforma, perdonad un segundo, ¿eh? Dentro de lo que es la estrategia de implantación de la Power Platform, vamos a ir visualizando cada una de estas soluciones, ¿vale? Lo primero es quién va a ser el rol de administrador de la Power Platform. El rol del administrador de la Power Platform perdonad, que tengo a mis hijos en casa y me vuelven loco. Lo primero que hay que definir es quién es el rol de administrador de la Power Platform, ¿vale? Y para esto hay dos roles. Estos roles se definen en la administración de Office 365, en donde nosotros cogemos el usuario y le definimos un rol. Básicamente es el rol que se llama administrador de Microsoft Power Platform, pero también el rol de administrador de Dynamics 365 es prácticamente el mismo, ¿vale? De hecho, aquí os dejo un enlace para poder verlo. Y luego tenéis también en la documentación de Microsoft la comparativa entre el rol de administrador de Power Platform y de Dynamics 365 y luego también el administrador de Power BI, que tiene algunos puntos en común, y el de Microsoft 365 global también, ¿vale? Pero principalmente tenéis que tener en cuenta quién va a ser el que va a administrar todos los entornos, el que va a liderar y el que va a tener el control total de la parte de administración de la Power Platform, ¿vale? Que pueden ser más de un usuario, obviamente, ¿vale? Una vez que tenemos los roles, lo siguiente que tenemos que definir es las licencias y la capacidad, es decir, qué tipo de licencias tenemos y qué capacidad vamos a tener. Para temas de esto, lo que tenemos que tener en cuenta son tres puntos principales. Primero, el tema autoservicio. No sé si todos lo conocéis, pero una de las cosas que tenéis que controlar muy bien y tener control, más allá de las licencias que compréis como organización, es que hay una funcionalidad que permite a los usuarios comprar licencias de forma individual, ¿vale? Paco, te voy a poner en silencio que está entrando ruido por tu lado. Y te saludo también. Vale. La parte de autoservicio permite que cada usuario pueda comprar sus licencias. Independientemente de lo que compre la organización, los usuarios individuales pueden ir y comprar. En una multinacional esto puede ser un peligro o algo que no tenga mucho control, porque claro, tú a lo mejor compras 5.000 licencias de Power Apps o 5.000 licencias de Dynamics y luego de repente un equipo por ahí en un país extraño, pues va y con la tarjeta de crédito te compra unas licencias. Pues esto se puede impedir, pero hay que tener cuidado porque si no, también pueden hacerlo, ¿vale? Y pueden adquirir licencias. Por otro lado, tenemos que definir bien la capacidad de la API, ¿vale? Hay un documento donde explica pues cuántas solicitudes se pueden hacer de Power Apps, de Power Automate, etcétera, dependiendo de cada una de las licencias que se tienen. Por eso también hay que tener en cuenta de que no es infinito. Es decir, yo no puedo meter miles y miles de peticiones a la API por milisegundo porque hay un límite que abriendo un caso de soporte se podría incluso ampliar, pero bueno, hay unos límites que hay que tener en cuenta, pues si no empieza a dar errores, ¿no? Y por último también tenemos que ver la capacidad del almacenamiento. Es otro tema que tenemos que tener mucho control cuando gestionamos la Power Platform. ¿Por qué? Porque todos los entornos que nosotros tengamos de la Power Platform tienen tres tipos de almacenamiento. Tiene un almacenamiento de base de datos, un almacenamiento de ficheros y un almacenamiento de logs, ¿vale? Principalmente el más importante es el de base de datos porque suele ser el que más crece y el que a lo mejor a veces incluso tiene menos control. Entonces, todos los entornos que tengamos en nuestro tenant van a sumar para la capacidad que nosotros tengamos. Inicialmente te dan 10 gigas y luego a partir de los 10 gigas, por cada licencia que se tiene, pues te van dando algunos megas adicionales que van sumando al total que se tiene. Si no alcanza con esas licencias, pues es necesario
adquirir nuevas licencias de capacidad de almacenamiento, ¿vale? Es interesante esto porque si no, pues Microsoft nos puede avisar porque necesitamos más capacidad, ¿vale? En el momento creo que no hay cortes de servicio si te pasas de la capacidad, pero sí que empiezan a solicitarte que te tengas que ampliar y obviamente tienes que ampliar las licencias para cubrir ese gap, ¿no? Entonces, además de tener el administrador, ahora lo que tenemos que hacer también es gestionar las licencias y las capacidades que tenemos del entorno, ¿vale? Una vez que tenemos esto definido, el siguiente paso sería definir la estrategia de entornos. Es decir, nosotros podemos crear diferentes entornos de Power Platform. Y los entornos pueden ser básicamente de dos tipos. Pueden ser productivos o pueden ser de sandbox, es decir, no productivos. Y a partir de ahí puede haber la imaginación que querramos y la combinación que querramos. No hay ningún límite para crear entornos, pero obviamente está el límite de la capacidad. Cada entorno ocupa espacio y cada espacio pues suma al storage global, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo de un enfoque, ¿vale? Donde tenemos un par de entornos de desarrollo y un entorno de pruebas común, en donde se van desplegando todas las cosas y una vez que se prueban las cosas, se publica un entorno de producción, ¿vale? Obviamente podemos ver cualquier tipo de estrategia, puede haber más entornos, menos entornos, dependiendo de un poco de la complejidad de la organización y de cómo se quieran ir desplegando las aplicaciones, ¿no? ¿Qué características hay que tener en cuenta para decidir cómo vamos a hacer los entornos? Pues primero, la geografía, ¿vale? Cada entorno se crea un entorno en una zona geográfica y dependiendo de la zona geográfica, el delay o la latencia que vamos a tener con ese entorno, pues va a depender un poco, va a definir un poco en dónde queremos crear ese entorno u otro entorno, ¿vale? Luego también los propósitos, es decir, si es un entorno de desarrollo, de pruebas, de entrenamiento, de producción, etcétera, también eso va a definir si va a ser un entorno de sandbox o un entorno productivo. Por otro lado, también podemos definir estrategias de DLP para que en un entorno o en otro, pues tengan una serie de reglas que vamos a hablar luego, que son de data loss, de seguridad de los datos, ¿vale? Para poder definir qué conectores se pueden utilizar en cada entorno o no, ¿vale? Adicionalmente, existe un entorno que se llama entorno predeterminado, que es predeterminado, como su nombre lo dice. Y obviamente todo el mundo lo tiene y lo pueden utilizar. Entonces, no se puede impedir que alguien cree aplicaciones en ese entorno predeterminado, porque los que puedan crear aplicaciones por defecto en ese entorno predeterminado pueden crearlo, pero ese entorno predeterminado tenemos menos control en cuanto a la seguridad y en cuanto a los pasos a seguir para hacer un despliegue adecuado. Si es un entorno donde queremos tener un control más tipo ALM con distintos entornos para poder hacer despliegues un poco más serios, ese entorno predeterminado no se debería utilizar. Inicialmente yo pienso en ese entorno predeterminado como algo más de autoconsumo, ¿no? Es, si alguien se quiere crear un pequeño flow para hacer algo individual para él, para ayudarle en su día a día de productividad, pues a lo mejor ese entorno predeterminado es el adecuado porque lo crea, lo deja publicado ahí, es para él y ya está. Pero cuando es algo que pueda afectar a más equipos o a toda la organización, a lo mejor requiere también la creación de entornos y unos despliegues de otra manera, ¿vale? Y por otro lado también la base de datos de Dataverse, que inicialmente es opcional, es decir, cuando tú creas un entorno puedes crear una base de datos de Dataverse o no, pero creo que es necesario crear esa base de datos Dataverse para que después se puedan utilizar las estrategias de LM como las soluciones para poder desplegar todas las soluciones, ¿vale? Por otro lado, tenemos también la estrategia de LP, ¿vale? Básicamente lo que tenemos con la Data Loss Protection es que tenemos un sitio donde podemos definir cada uno de los conectores si son de tipo empresarial o no empresarial o si están bloqueados. Entonces yo puedo ir cogiendo y decir que esas reglas de LP bloqueo una serie de conectores. Sabes que cada vez tenemos más conectores en la Power Platform. Entonces podemos bloquearlos. Imaginaros que no quiero que usen el Twitter, no quiero que usen Facebook, ¿vale? Ese tipo de conectores podemos bloquearlos. Y luego también podemos caracterizarlos como empresariales o no empresariales. ¿Qué significa esto? Que yo clasifico un conector como empresarial, en ese flow solamente puede haber conectores empresariales. No podemos mezclar empresariales con no empresariales, ¿vale? Y al revés, si meto solo empresariales, pues solo deberían ser empresariales, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestionan esto de la DLP? Pues aquí tengo un sitio donde voy a mostrar cómo configurar las reglas de DLP. Pues al final aquí en la parte de administración de Power Platform podemos acceder al entorno de DLP. A ver si me lo carga.
aquí dentro de la administración de Power Platform tenéis las directivas de datos y desde aquí mismo podemos editar, ¿vale? Y aquí lo que he hecho es, pues he distribuido los conectores de alguna manera, un poco aleatoria, he bloqueado una serie de conectores que no me interesaban, es decir, estos conectores no se pueden utilizar. Luego he clasificado como no empresariales todos estos conectores. Por defecto, todos los conectores disponibles aparecen como no empresariales. Veis que hay 607, son los conectores estándar de Power Platform. Por defecto son todos no empresariales, ¿vale? Y por último he clasificado algunos empresariales, como los típicos de Approval, de Office 365, de OneDrive, etcétera, ¿vale? Luego también hay un sitio donde podemos clasificar también los conectores personalizados, pero esto está en preview. Podemos definir el ámbito, es decir, en qué entornos. Aquí, como le he seleccionado que son en varios entornos, me ha dejado seleccionar un par de entornos donde quiero aplicar estas reglas y finalmente lo publico y ya está, ¿vale? Al final, estas reglas de DLP lo que te van a permitir es que determinados flows o determinados Power Apps te den algún error si no cumplen con estas directivas. Incluso una cosa que se ha añadido ahora, que creo que todavía está en preview o está anunciada, es que también va a funcionar con los Power Automate Desktop, con el RPA, ¿vale? Es decir, los conectores que utilicemos en local también van a tener este tipo de reglas de DLP, con lo cual de forma centralizada nosotros vamos a poder organizar y limitar lo que vamos a tener aquí para la parte de gestión de la seguridad de los datos y los conectores. Siguiendo un poco más para adelante, podemos analizar también y hacer seguimiento del uso de recursos. Es decir, podemos entrar a un sitio donde podemos ir mirando la capacidad que tenemos de base de datos, cuánto se está consumiendo en cada uno de los entornos. También podemos analizar el uso de los recursos, cuántas licencias de app se utilizaron, cuántos procesos tenemos, cuántos logins estamos consumiendo de portal, cuántas visualizaciones de portal tenemos. La idea es que todas estas estrategias de seguimiento nos vayan dando informes cada vez más potentes, la verdad, del consumo de cada uno de nuestros entornos, ¿vale? También podemos supervisar el uso del Dataverse con una serie de informes, pero también podemos habilitar la auditoría y de esa manera podemos tener control de qué cambios se están realizando. También podemos habilitar, hay una auditoría que va directamente en el Dataverse o bueno, en algo parecido, que nos va diciendo los campos que se van cambiando, qué valor tenían antes, qué valor tenían después. Pero también tenemos un sitio donde podemos hacer log de acceso y log de lecturas, ¿vale? Estos dos se van a dejar logueados directamente en la parte de gestión de usuarios de uso de Office 365, ¿vale? En la auditoría de Office 365 nos va dejando registro de todo y de hecho ahí tenemos control bastante más detallado de todo lo que va ocurriendo con todos los usuarios en todas las acciones que van haciendo en el propio Dataverse, ¿vale? Como decía al principio, pensar que el Dataverse pues es la fuente del Dynamics 365 que tenemos por encima, por lo tanto, todo lo que ocurra también en Dynamics 365 también lo vamos a tener de esta misma manera, ¿vale? También tenemos un sitio donde podemos analizar más en detalle todo esto, que es el Starter Kit, que ahora os voy a contar un poco de qué va esta parte del Starter Kit. Al final tenemos un sitio, una aplicación que nos da muchísimo más detalle de todo lo que tenemos. Y a partir de ahora quería hablaros justamente de esto, que es la herramienta que nos permite centralizar la gobernanza y el seguimiento de todas nuestras aplicaciones y todo nuestro entorno de Power Platform, que es el Starter Kit. Primero, nos permite también administrar, gobernar y consolidar todo lo que tenemos dentro del entorno, ¿vale? Que al final tiene una serie de aplicaciones, que básicamente tenemos unos componentes iniciales y principales de inventario, en donde nosotros vamos a poder, en una serie de tablas, roles y flujos, se van a ir cargando todos los datos de todos los demás entornos. Normalmente se suele recomendar que haya un entorno específico para el centro de excelencia, ¿vale? De hecho, ahora lo que vamos a ver es un entorno. Dentro de nuestro entorno de Accessory hemos creado un entorno del centro de excelencia que coge los datos de todos los demás entornos, ¿vale? Y hay una serie de aplicaciones que vamos a revisar algunas hoy y una serie de flujos que son los que se encargan de ir leyendo de datos de todos los sitios e ir cargándolos en este Dataverse. Básicamente es un Dataverse con una serie de tablas en donde se van cargando todo el inventario de flows, de Power Apps, de conectores, de chatbots, etcétera, que hay en el resto de entornos, ¿vale? Todo el Starter Kit se va basando en una serie de soluciones que
son opcionales. Obviamente que estos componentes principales son obligatorios de instalar. Luego, a partir de ahí, podemos ir añadiendo nuevas soluciones. Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo, componentes de gobernanza, ¿vale? Para ver si hacemos cumplimiento de, bueno, si los componentes cumplen con todo lo que necesitamos. Podemos hacer gobernanza de entornos de Teams también. Podemos revisar recursos huérfanos. Podemos hacer archivado de procesos o de apps que no se estén utilizando y que nos proponga para dar de baja. Aquí tenemos un par de ejemplos de aplicaciones que no se hayan utilizado en los últimos 6 meses a nivel de Canvas Apps. Nos avisa y los podemos aprobar para darlas de baja si no se han utilizado. O lo mismo con Flows, Flow de Power Automate, si no se han utilizado en 6 meses. A lo mejor si se han utilizado no hago nada y si no hay un proceso de aprobación para que alguien pueda aprobar y archivarlo también, ¿no? Entonces, la idea es que también la herramienta nos permite ir haciendo un poquito de limpieza de lo que no se vaya utilizando o que esté ahí, que no sé, la gente se olvide, ¿no? Luego también tenemos herramientas de consolidación para poder compartir plantillas, para poder generar eventos, para poder recoger información de las aplicaciones, para hacer evaluación de los creadores también. En un entorno donde esto crece mucho y ya tenemos mucha gente creando, a lo mejor incluso quieres contactar con algún creador que tenga experiencia en algún tipo de aplicación más compleja que otra, pues lo puedes buscar en la organización y utilizarlo, ¿vale? O a contactar con él. También hay unos componentes para los temas, específicamente para los temas de Canvas App, no para las Model Driven, pero bueno, hay una aplicación donde podemos diseñar un tema con colorines, con botones y luego se pueden utilizar en Canvas Apps, ¿vale? Y crear bibliotecas de componentes. Y también hay un sitio donde una aplicación, una parte que podemos utilizar para utilizar como una especie de Innovation Backlog, donde nosotros podamos seguir publicando ideas o backlogs por los usuarios y bueno, se vayan utilizando en ese sitio, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es saltar directamente al Starter Kit, que es donde quiero dedicar un poquito más de tiempo, ¿vale? Me queda, bueno, 23 minutos. Principalmente cuando nosotros entramos al Starter Kit, os voy a mostrar un poco lo que hay en el entorno. Nosotros aquí en el entorno de Power Platform de Azure tenemos bastantes entornos. Hemos creado un entorno específico para el centro de excelencia que llamamos Power Platform Centro de Excelencia, ¿vale? Y aquí se han instalado una serie de soluciones, ¿vale? Con variables de entorno y más, pero bueno, son todas estas que vienen del centro de excelencia, que son bastantes. Pero luego, además de instalar esas soluciones, pues hay que configurar una serie de flujos y tienen que estar funcionando y demás. Una vez que todo eso va funcionando, al final vas creando y vas utilizando todas las herramientas que tenemos en las aplicaciones del centro de excelencia. Una aplicación que la más interesante, creo, inicialmente, es la de Admin View, ¿no? La Admin View lo que hace es que nos saca una foto de todos nuestros entornos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tengo una foto de todos los makers, quienes han creado más aplicaciones y menos. Cuántas aplicaciones tengo por entorno, ¿vale? Tengo los flows y tengo las aplicaciones, ¿vale? Con lo cual aquí ya puedo ir viéndolo. Toda esta información está guardada en entidades de mi Dataverse, del centro de excelencia, y se han cogido del resto de entornos que tenemos en la organización. Tenemos aquí los que crean flows, ¿vale? En este caso son los que crean flows y en este caso son los que crean aplicaciones, ¿vale? Si voy para abajo tenemos información adicional, bueno, acerca de aplicaciones y, bueno, y flows también, ¿vale? Y finalmente tenemos aquí pues distintas entidades, ¿no? Una entidad para coger las aplicaciones, las apps. En este caso podemos saber si son Model Driven o Canvas, pero nos aparecen todos en el mismo sitio y tenemos un listado de entornos y en cada entorno podemos saber qué es lo que hay, ¿vale? Y de hecho, si entro en alguna de estas, pues puedo visualizar un poco la información que me carga, ¿no? Como veis, está todo en solo lectura porque al final toda esta información que se carga aquí está cargada a través de flows y obviamente no se pueden modificar, ¿vale? Pero sí lo que se puede hacer y a partir de aquí, esto está en versión, bueno, se puede visualizar, hay un flujo de trabajo aquí arriba donde podemos aprobar, digamos, esta aplicación o no aprobarla, ¿vale? Entonces se puede hacer un poco de seguimiento de estas aplicaciones. De hecho, si voy aquí a una de estas, por ejemplo, que son del centro de excelencia, que también las tengo cargadas aquí, también podemos ver algo más de detalle, como por ejemplo,
las conexiones que se utilizan aquí y con quiénes está compartida esta aplicación, ¿vale? Con lo cual, bueno, al final podemos visualizar algo más de información de detalle de todo esto. Y luego tenemos un área de auditoría que luego vamos a ver de aquí, que hay otra aplicación específica para solicitar una Canvas App que justamente rellena este recuadrito que hay aquí, ¿vale? También se puede analizar el ROI, bueno, hay una serie de datos de cada una de las aplicaciones. Por otro lado, tenemos un sitio donde podemos ver los flows, todos los flows que tenemos creados, en qué estado están, si están parados, están arrancados, están en ejecución. Podemos verlos por cada uno de los entornos. Podemos abrir uno cualquiera de estos y ver qué conexiones utiliza. Un poco igual que las aplicaciones, pero bueno, en vez de tener esto como aplicaciones, podemos ver cómo se lanza, podemos ver si está iniciado o no, en qué fecha, si se eliminó o no, etcétera. ¿Vale? Al final, bueno, tenemos un sitio para poder consultar todos los flows que necesitamos. Obviamente que tenemos también todos los entornos, ¿vale? Aquí en cada uno de los entornos lo interesante es que podemos ver si es de producción, de sandbox, si es de trial, etcétera. Y adicionalmente podemos ver quién lo creó y cuántas aplicaciones y cuántos flows tengo en cada uno de los entornos. Esta visión es maravillosa. Mirar todos los entornos que tenemos aquí, son muchísimos. Intentar tener control y la URL en un sitio común es maravilloso. Y luego también, si entro a visualizar uno de los entornos, como por ejemplo el que estoy, que es el de Centro de Excelencia, pues aquí puedo ver incluso hasta el tamaño de la base de datos, que es lo que veíamos antes, que también me lo carga aquí. Si tuviésemos add-on también me aparecerían aquí. Y en la parte de auditoría también podemos ver una serie de datos. Y en recursos podemos ver las aplicaciones y los flows que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos los conectores personalizados, los desktop flows y los Power Automate que tenemos en el mismo sitio. Fijaros cómo simplemente por entrar en una entidad de Dataverse podemos visualizar todo lo que tenemos en todos los sitios, ¿vale? Obviamente tenemos otro sitio para ver los conectores que se están utilizando, si son estándar, si son premium, etcétera. Y de estos conectores también podemos visualizar también dónde se utilizan. Podemos visualizar también los chatbots que tengamos publicados y dónde se están utilizando y demás. También podemos ver los flows de tipo RPA para también ver dónde estamos utilizando flows de tipo RPA. Podemos visualizar los portales, ¿vale? Y podemos visualizar también un sitio de auditoría, que es bastante interesante porque aquí tenemos un log de quiénes fueron ejecutando aplicaciones o creando aplicaciones y desde aquí mismo, pues, no sé si incluso de que hay algún chart interesante que nos pueda dar algo más de detalle de los logs. No, no hay. Pero podríamos crear aquí algún dashboard, algún gráfico que nos vaya dando un poquito más de detalle de quiénes van ejecutando aplicaciones y qué aplicaciones van ejecutando, ¿no? A nivel de usuarios podemos ver quiénes son los makers, es decir, quiénes han creado más aplicaciones o más flows. Aquí tenemos un ranking, ¿vale? Y podemos ir visualizando quiénes son los que van creando aplicaciones y luego también podemos ir visualizando quiénes son todos los usuarios o grupos que tenemos en la organización. Como veis, es un sitio que nos permite de forma global organizar todos los entornos y toda la parte de administración. Una cosa que no comenté es cuando nosotros vamos al entorno y seleccionamos el entorno, podemos seleccionar aquí si queremos que se incluya ese entorno bueno, para que aparezcan para que se analice todo esto, ¿no? Y así se ignore, ¿vale? Y también, por ejemplo, para el tema del archivo de los flows, también lo podemos incluir o excluir y también si lo queremos sacar del tema de compliance, ¿vale? Esta es una de las aplicaciones que tenemos en estas que os había comentado, ¿vale? Otra de las aplicaciones que es bastante interesante, pues es el Command Center. He cogido algunas, ¿vale? Hay varias. Algunas están un poquillo más maduras que otras desde mi punto de vista, pero todas la verdad que sirven bastante. Esta es en este caso es una Canvas App. Creo que todas las que vamos a ver el resto son Canvas Apps del Centro de Excelencia que nos dan distinta información. Esta está muy potente, está muy chula porque nos permite, por ejemplo, en las aplicaciones, nosotros desde aquí podemos ver que tenemos una petición de environment, es decir, podemos decir que alguien está queriendo crear un entorno nuevo, ¿vale? Luego vamos a entrar a un sitio donde podemos tener otra Canvas App para peticionar nuevos entornos, ¿vale? De cara a que a través de una aplicación la gente pueda solicitar un entorno nuevo. En este caso, si yo entro aquí, pues, me va a mostrar un documento donde explica de dónde viene ese proceso, ¿vale? Esta documentación me dice que, bueno, que hay un proceso para solicitar un alta de un entorno, ¿vale? Entonces, de aquí podemos visualizar todo esto. También podemos ver el Service Health y ver los flows que se han fallado. De hecho, aquí podemos ver los flows que no han funcionado, por ejemplo, aquí. Y si le doy al botón este, directamente me abre el flow que ha fallado con la instancia que ha fallado, ¿vale?
Es un poco lioso porque el botoncito que dice que ha fallado es como un check verde que dice que ha ido bien, pero realmente es algo que ha fallado, ¿vale? Es un flujo que ha fallado y si haces clic, pues te abre el flow específico que ha intentado hacer algo y que no ha funcionado. De hecho, por aquí creo que da un casque, ¿vale? Entonces, de aquí podemos visualizar de forma centralizada todos los errores que han ido ocurriendo, ¿vale? Tenemos otro sitio también para visualizar todo el Message Center de Microsoft 365, ¿vale? No sé si todos estáis metidos en esto, pero en la parte de Office 365 hay un sitio donde te va avisando de las notificaciones de nuevas funcionalidades que se van a ir desplegando y a veces cuando hay parada de servicio o incidencias, etcétera, pues eso se va publicando en un sitio que es el Message Center. También podemos visualizar todas las publicaciones nuevas que hay en Power Platform. Entonces aquí podemos filtrar incluso por productos. Quiero ver todo solo lo de Power Apps y filtras por Power Apps y ves todo lo de Power Apps. También podemos ver las notas de la Release Wave, todo lo nuevo que va surgiendo. Te podemos ver la parte de soporte y ver documentación. Al final son enlaces directos a sitios. Y también podemos ver pues, correos electrónicos, que creo que esto no termina de cargarme. Pero bueno, lo voy a saltar. Este sería el Command Center, ¿vale? Que es una aplicación que tenemos dentro del Starter Kit también, ¿vale? Luego tenemos el sitio que os decía antes, es una Canvas App también que nos permite solicitar la creación de entornos. Normalmente los entornos, o sea, los usuarios que son creadores de aplicaciones, no tienen permiso para crear entornos. Entonces, a lo mejor necesitan un entorno de desarrollo para un equipo nuevo que haya en un país determinado, ¿vale? Entonces, desde aquí nosotros lo que podemos hacer es visualizar todas las peticiones de entorno que yo voy teniendo o crear una petición de entorno nueva en donde yo digo, quiero crear un entorno nuevo con un par de conectores que son estos tres, por ejemplo. Le doy a Next, le digo, vale, ¿cuáles son los usuarios que van a utilizar este entorno? Y luego, pues, le puedo poner un nombre, le puedo decir de qué tipo es ese entorno, si lo necesito de sandbox o de producción, y le puedo decir en qué región lo quiero, ¿vale? Y una vez que lo creo, bueno, le puedo decir que automáticamente cree una base de datos Dataverse y que, bueno, se pueda borrar después del uso si es que necesito borrarlo después y aquí puedo poner un propósito para eso, ¿vale? Finalmente, cuando lo creo, me queda un estado pendiente en donde, bueno, ahora en la siguiente aplicación vamos a ver cómo alguien con los permisos adecuados puede recibir una notificación y crear ese entorno. Existe lo mismo para las reglas de DLP, ¿vale? Es decir, yo aquí puedo solicitar una regla de DLP en donde quiero aplicar una política a un entorno determinado y definir aquí la política que necesite para un entorno que sea el que yo quiera, ¿vale? Entonces, de aquí yo puedo decir, aplícame esta política a este entorno y entonces el administrador podrá entrar y decir, ok, esta política de DLP la voy a aplicar también para este entorno determinado. Una vez que tenemos esta aplicación de peticiones de entorno, tenemos otra de gestión, donde se gestionan las peticiones, ¿no? Entonces, todas estas peticiones van entrando en un sitio donde se van encolando, que es otra Canvas App, ¿vale? Todo está montado con apps y con entorno, con Dataverse por debajo. Todo esto, obviamente, por debajo tiene una serie de tablas y entidades dentro de, bueno, tablas se llaman ahora, dentro de Dataverse que permiten, pues, ir gestionando los estados, ¿no? Entonces, aquí tenemos un entorno donde se quiere crear un entorno. Aquí me dice quién lo está solicitando y de aquí lo puedo visualizar y lo puedo también aprobar, ¿no? Esto ya puede sonar, esto, cuando se crea un entorno, pues aquí esto está como copiado de ahí, a pensar que está metido dentro de una Canvas App. Pero bueno, el detalle y todo es bastante similar. Aquí puedo poner alguna nota. Aquí me dice qué conectores están bloqueados o, bueno, que no hay ninguno restringido. Este es el conector que me están solicitando para esta conexión. Y aquí está el administrador, que es el que me está solicitando esto. Desde aquí yo también puedo añadir un grupo de seguridad, ¿vale? Y lo puedo aprobar o lo puedo rechazar, ¿vale? Por otro lado, perdón, tenemos aquí lo mismo para las data policies. Entonces, desde aquí podemos ver, aquí, las peticiones de cambio de LP también me aparecerían aquí y luego tenemos un gráfico para poder, bueno, visualizar estas políticas de data policies también en distintos sitios, ¿vale? Otra de las aplicaciones que me pareció interesante también para enseñar es el Team Gallery, ¿vale? Que lo que me permite es jugar un poco con la creación de, bueno, del aspecto de las aplicaciones Canvas App. A ver si me termina de cargar esto. Vale.
Aquí tenemos la aplicación, desde aquí podemos, bueno, definir una serie de parámetros, definir los colores, aquí, bueno, cómo se va a hacer la carga, los tabs, etcétera. Y finalmente lo que puedo hacer aquí es descargarme esto, que después lo puedo importar en una Canvas App y utilizar este tema en la Canvas App que a mí me interese. Incluso puedo crear un componente a lo mejor para utilizarlo ya con la plantilla que a mí me interese, ¿no? Entonces aquí lo puedo descargar en modo tableta o en modo teléfono también, ¿vale? Y de aquí puedo ir para atrás y visualizar los diferentes temas que yo pueda tener, ¿vale? Y por último también tenemos la parte de Developer Compliance, que también es otra aplicación. Que nos permite desde aquí mismo, pues, buscar, por ejemplo, todas las aplicaciones. En este caso es otra Canvas App, ¿vale? Donde de aquí podemos visualizar todas las aplicaciones, en este caso las Canvas App, ¿vale? Y dentro de aquí, pues, visualizar si hay alguna que no cumple algo, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, me está diciendo que no tiene descripción, ¿vale? Y que, bueno, está roja por algún motivo. Entonces, yo puedo hacer clic en la aplicación y dentro de lo que es la aplicación, recordáis antes que os dije que había una pestaña donde en cada aplicación podíamos meter una serie de datos, pues aquí puedo poner la justificación de negocio, la gestión de accesos, la gestión de dependencias, el impacto que tiene el negocio de esta aplicación, la clasificación de datos, si son datos generales, confidenciales o muy confidenciales, ¿vale? Aquí tenemos unas mitigaciones, un plan de mitigación, una categoría también para jugar un poco con categorías, si son analíticas, de colaborativas, de finanzas, recursos humanos, marketing, ventas, productividad, etcétera. Incluso añadir un fichero. Desde aquí mismo también lo que podemos hacer es si la app está compliance o no y por qué, ¿vale? Nos dice los motivos que nos faltan para cumplir con el compliance. Desde aquí podemos ir a las app settings, nos abre directamente la aplicación. Desde aquí es un sitio donde el administrador de Power Platform puede entrar y visualizar la aplicación, ¿no? Quién la ha creado, dónde está, el vínculo, qué versiones se han creado. Podemos también republicarla, podemos ejecutarla, podemos visualizar, bueno, enviar un mail a los usuarios, ¿vale? Desde aquí mismo yo puedo enviar un mail a estas personas diciéndole, oye, aquí falta algo, aquí comentas alguna historia. Puedes borrarla, puedes añadir un nuevo propietario si quisieses, ¿vale? De aquí añades un propietario nuevo y se incluiría. Podemos ver la descripción de la aplicación, podemos ver los permisos, quienes las pueden ejecutar y también podemos ver las conexiones que se utilizan. En este caso, pues, Flows, Excel y Power Apps, ¿vale? Adicionalmente a las Canvas Apps, tenemos lo mismo para las Model Driven Apps, en donde podemos de aquí también, obviamente, filtrar todas las aplicaciones que querramos. Ahora, vale. Entonces, de aquí podemos visualizar todas las aplicaciones de tipo Model Driven, ¿vale? También. De aquí puedo filtrar por todos los objetos y visualizar los que a mí me interesen o seleccionar alguno de estos y, bueno, entrar a los datos, lo mismo que teníamos antes, una serie de datos donde podemos meter sus categorías y demás, ¿vale? Como esta es una Model Driven App, pues tiene algunas propiedades menores que las Canvas Apps que teníamos antes. También podemos ver las aplicaciones de tipo SharePoint, Canvas de tipo SharePoint. Como veis, a veces no refresca del todo bien, pero bueno. En este caso no tengo ninguna. Podemos visualizar los flows también. Aquí tenemos los flows. Aquí tenemos algunos que no están compliant, porque, por ejemplo, no tienen descripción. Entonces, de aquí yo puedo abrir este flow. Tenemos también una serie de campos que se almacenan en los datos del flow también para meter información. Este flow no está suspendido y le falta descripción, ¿vale? Con lo cual hay que rellenarlo alguna descripción para poder completar lo que necesita esto. Desde aquí mismo también podemos acceder a los settings del flow. Y nos va a abrir el flow directamente. Y bueno, podemos ver todas las ejecuciones y demás. También podemos ver los permisos de este flow y las conexiones que utiliza este flow, ¿vale? Como veis, aquí abajo se ven las conexiones, no se ve del todo bien, pero bueno, así son a veces las Canvas App. Tenemos aquí los Power Virtual Agents. Creo que hay que seleccionar esto aquí. A veces tarda en cargar. Los chatbots. A ver, no, creo que no me ha cargado ninguno, no sé por qué.
Y luego podemos ver los custom connectors también si nos interesa para visualizarlo. Todos estos datos que yo voy a meter aquí en estos campos que aparecen aquí, ¿vale? Al final van a estar disponibles en la aplicación que vimos inicialmente, que es la que tiene toda la información de todos los entornos, ¿vale? Entonces, toda esa información, por ejemplo, si yo me meto en una app cualquiera, aquí tengo el listado de todas mis apps y si cojo una app de, por ejemplo, esta del Centro de Excelencia, recordáis que teníamos una pestaña de auditoría donde podemos visualizar esos campos que estábamos viendo antes, ¿vale? El impacto, si tiene plan de mitigación o no. Esta información al final se almacena toda en Dataverse. Entonces, bueno, al final la idea es que desde esta aplicación, que es la principal, la Power Platform Admin View, tengamos la visión general de todo lo que ocurre con nuestros entornos y podamos pues, visualizarlo absolutamente todo, ¿vale? No sé si he ido muy rápido o qué, pero bueno, me quedan 5 minutillos que quería dejar para el final por si alguien tenía alguna duda, alguna consulta que hacer. He intentado tocar todo lo más rápido posible, pero sobre todo quería dedicar algo de tiempo para enseñar la parte del Starter Kit, que creo que es interesante. ¿Alguna pregunta por alguien? ¿Alguien quiere consultar algo? No. Pues si no hay preguntas, Nacho, he llegado al final, ¿eh? Sí, yo te lanzo ahí mi duda. Ya sabes que yo estas cosas siempre son las típicas que ves y te gusta esto. Nació como un proyecto más en preview, más de quizá de consumo interno. ¿Cómo de implantado está esto a nivel de proyecto? O sea, ¿cuál es la importancia de tener un starter kit? ¿Cuándo te planteas ponerlo? O bueno, seamos prácticos, ¿no? Quizá hay proyectos donde no casa y hay proyectos donde sí. ¿Dónde lo ves tú? Yo lo veo en sitios donde hay muchos entornos, sean de Dynamics, sean de Power Platform, donde hay mucho entorno. Ya esto ya te da mucho valor, ¿vale? Porque puedes visualizar qué se está creando, quién es y demás, ¿no? Nosotros que estamos todo el día cacharreando y creando aplicaciones y tal, pues la verdad es que nos viene genial para poder auditar todo esto y también para hacer demos, porque al final tú tienes aquí un montón de entornos y un montón de historias que nos permiten, pues ir jugando con esto también para enseñarlo, ¿no? Es verdad que son muchas soluciones y algunas están más maduras que otras. Por ejemplo, esta parte de la administración está muy madura y otras con las Canvas Apps a veces dan algún fallo cuando navegas, o no te carga bien o le falta algo más de detalle, ¿no? El tema es que dan ganas de meterse y extenderlo uno mismo, pero como lo están evolucionando casi cada mes, va a salir una versión nueva de todo esto, casi es mejor no tocarlo, ¿vale? Esa era mi segunda pregunta. Si te habías atrevido a extenderlo, ¿no? Para tus propios Se puede. De hecho, estuvimos analizando uno para cuando fallen los flows. Hay un sitio donde los fallos de los flows te avisa. Hay una aplicación en Power BI que no la he montado, pero se puede enseñar. Y ahí puedes ver, por ejemplo, los flows cuando van fallando y cuando fallan, lo vimos antes, puedes también lanzar algún flow para avisar a alguien de que ha fallado un flow, ¿no? Entonces, al final puedes un poco controlar ese tipo de cosas o también como tienes entidades de Dataverse que te van diciendo el almacenamiento, a lo mejor puedes hacer una entidad nueva que sume todos los almacenamientos de Dataverse y si pasa eso, un valor X que te mande una advertencia también. Eso se podría hacer también, ¿vale? Me lo he pensado también porque al final podría ser una entidad por encima. Al final tienes una entidad aquí que te dice los almacenamientos. Y bueno, al final puedes crearte una entidad padre con un campo environment, con un campo calculado, un campo rollup y sumar todos los almacenamientos que tienes en los capacity add-ons que tienes aquí. Entonces, al final te dices cuánto está consumiendo todo esto en database, tal, te creas una entidad por encima que sume todo y tal. Lo que pasa es que como esto está evolucionando todo el rato, seguramente dentro de unos meses te la creen en el propio ¿no? Starter Kit. O se te rompa la extensión que hayas hecho. Y luego lo que sí que es muy delicado de todo esto es la parte de configuración. Aquí en la parte de flujos, pues hay toneladas, básicamente. Y necesitas permisos para todo. Necesitas permiso para conectarte a Graph, necesitas permiso para conectarte a Azure, necesitas permiso para conectarte a millones de historias. Bueno, están todos aquí en las soluciones, ¿vale? Las aplicaciones. Entonces, bueno, como al final esto tiene que conectarse a todos los sitios y cargar datos de Office 365, de
de Graph y de Azure, etcétera, pues al final tiene que estar leyéndote de un montón de sitios y hay que tener muchos permisos. Entonces, siempre algún flow te está fallando por ahí, o alguna conexión. Entonces, recomendación, instalarlo con un administrador, mega Sí, sí, administrador. sí. Y con datos, ¿no? Necesitamos datos. Con Si datos, no- sí, porque si no, no se ve si funciona o no funciona. Tarda, incluso algunos flows tienen retardos de horas. Cuando tú los Uf, lanzas, dice espero 4 horas o 5 horas para volver a ejecutarme. Y la primera vez tarda 5 horas en cargarse, por ejemplo. uf. Y os recomiendo lanzarlo todo, pero no tocarlo, porque si no ya empieza a tocar ahí, se empiezan a pisar unos con otros y tal, y no conviene, ¿vale? Y luego hay muchos flows padres e hijos que se llaman unos a otros, ¿vale? No, no, muy bien, ya te digo, es una solución que yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento, pero de ahí a instalarla hay un paso. Y ver cómo funciona por dentro te da ahí un Sí, segundo sí, sí, impulso. sí. Es así, es así. No, hay que montarlo, ¿eh? Creo que es interesante tenerla y jugar con ella, porque la verdad es que es bastante útil, ¿eh? Desde que la tengo instalada, de hecho, cada vez que me hacen preguntas y tal, me surge volver a Starter Kit para poder montarlo. ¿Qué ocurre? Al final, como es un entorno también de Sandbox, es un entorno adicional que hay que administrar y Sí. que consume espacio también. Sobre todo si habilitas los logs de auditoría, que estos logs vienen de Office 365, de la auditoría de Office 365, pues esto puede crecer bastante fuerte, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de control aquí de lo que va Y a subido, ¿no? nivel de llamadas al API, de limitaciones, ¿consume mucho? No, que yo sepa, no, Vale, digo, la verdad. porque estamos lanzando y ahorramos de un sitio y luego nos No, viene por el otro no, lado. no, porque está bastante espaciado, todo tiene esperas y tal, o sea, creo que no se embucla demasiado, ¿no? Yo no he visto que esto cargue demasiado. Sí, sí, me gustaría derribar ese mito de los flows. Los flows me consumen todas las llamadas. No, no, por favor, hay que usarlos. Nada, pues si no tenéis más preguntas, cualquier duda que queráis nos la mandáis, la respondemos cuando podamos. Y nada, muchísimas gracias, Demian. Una pasada. Yo la primera parte de la demo me la quedo para consultar cuando son errores imposibles. Y la segunda parte para dar alas a la gente a que pruebe e instale, que Sí, está sí, muy bien. exacto, exacto. Pues Nada, nada, lo un recomiendo, la placer. verdad. Un placer. Y solo recordaros, chicos, que la semana que viene, el día 7, creo recordar, es el episodio 8 con Mayra Vadillo y el Database más Office 365. Bueno, Mayra, otro referente. Vamos saltando entre referentes. Vamos a, a no bajar el nivel hasta el final. Así que nada, muchísimas gracias, Demian. Un placer, la verdad, otra vez más. Gracias a todos. Abrazo. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego.